Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora de la Escuela de Género y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que este proyecto nace en abril del 2020, cuando con mucho esfuerzo hemos creado este espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el único objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que puedan fortalecer sus conocimientos en temática de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales que con una destacable trayectoria y sobre todo con un alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles y miles de hogares dentro y fuera de nuestro país. Vimos además con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes además de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos con todos nosotros para informar y orientar a la gente que realmente necesita. Quiero decirles con mucha satisfacción también que juntos ya hemos aprendido en más de 203 talleres, con la participación de más de 615,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también en el extranjero. Queremos agradecer a todos ellos por confiar en este su espacio. Y el día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Después de esta pequeña introducción, quiero darles la bienvenida al taller número 204 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante porque ustedes así nos han solicitado, como es la anemia. Quiero agradecer el apoyo que nos brinda Samuel Doria Medina, que martes a martes, gracias a su apoyo, es que venimos llevando adelante todos y cada uno de nuestros talleres. Ahora sí, permítanme por favor presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la licenciada Carla Cecilia Cruz Ramírez. Ella es hemato-oncóloga pediatra, es médico cirujano de la Universidad del Valle, también cuenta con una especialidad en pediatría del Hospital Obrero en la Caja Nacional de Salud. Además, cuenta con una subespecialidad en hemato-oncología pediátrica en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica de Guatemala. Asimismo, cuenta con una maestría en cuidados paliativos. Por otro lado, también es miembro de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, SIO, y actualmente es hemato-oncóloga pediatra del Hospital del Niño, doctor Mario Ortiz Suárez. Quiero agradecer a la doctora Carla Cruz Ramírez, que el día de hoy ha aceptado nuestra invitación para poder hablar sobre este tema tan importante como es la anemia. Quiero recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos aproximadamente de exposición y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por estar ya presente con nosotros. Le pedimos, por favor, si podemos iniciar con nuestra exposición. Adelante, por favor. Bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y pues vamos a tratar de hacer de la forma más sencilla y clara posible. Es una exposición general para tener un pantallazo de las causas y sobre todo de cómo prevenir la anemia. Voy a compartir la pantalla para comenzar. Ahí. Está compartiendo, ¿verdad? Sí, podemos ver su pantalla, doctora. Adelante, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar dando un pantallazo general de la anemia, principalmente enfocada en niños. Nuestro objetivo, sobre todo, son los niños pequeños, menores de 2 años, que son los que más riesgo tienen en tener una anemia, y también las mujeres en estado de gestación. Entonces, ¿por qué es tan importante la anemia y saber que nuestros niños tienen anemia, no tienen anemia? Es más allá de que lo veamos un poco pálido, pues la anemia significa que no hay la cantidad suficiente de glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos, como función y asociado a la hemoglobina, es lo que hace que transporte oxígeno en nuestro organismo y las entrega a las células. Entonces, este oxígeno nos sirve para todas las funciones, para el crecimiento, para el desarrollo,
para el metabolismo, es como el agüita para las plantitas, ¿no? Entonces el oxígeno nos ayuda a todas las funciones que tenemos que desarrollar. Y en general hay tres grandes grupos por el que podríamos tener anemia, englobado en forma general. Lo primero es que por algún motivo no se produzca la cantidad suficiente de glóbulos rojos. Esto puede producirse por muchas causas, pero entre las más frecuentes y la que nos interesa ahora es porque probablemente tengan una dieta que no tenga los alimentos ricos en hierro, y no solo hierro, también hay ácido fólico, vitaminas que son importantes para la formación de estos glóbulos rojos. Entre otras causas por las que no se produzcan estas células es que la fábrica de estas células, que es la médula ósea, no nos esté produciendo, no esté funcionando, no está trabajando de forma adecuada, pues de ahí engloban muchas otras causas. Entre la segunda causa más frecuente tal vez es que estas células se destruyan por algún motivo. General lo que se conoce como una anemia hemolítica, que generalmente es secundario a una enfermedad de base, ¿no? Generalmente es autoinmune. Sin embargo, existe un pequeño grupo de niños que pueden nacer con una forma de los glóbulos rojos que no es la normal, porque el glóbulo rojo tiene la capacidad de deformarse para entrar en los vasos sanguíneos y transportar todo el oxígeno. Cuando por algún motivo el glóbulo rojo es como un redondito, como una canica, esta no tiene la capacidad de deformarse y de ir por el torrente sanguíneo, entonces cuando toca con el vaso sanguíneo, como que una canica toca con la manguera, este se rompe. Y es una causa relativamente frecuente de anemia en niño pequeño. Y otra causa de anemia, sobre todo en las adolescentes que están ya con sus periodos menstruales y en las personas adultas, es por la pérdida o por sangrado, que generalmente a veces no le dan la importancia que amerita. Tal vez las niñas piensan que es normal que estén con sangrado 5, 6, 7 días y un sangrado abundante, porque lo mismo le pasó a la mamá, porque su hermana es igual, porque los abuelitos. Entonces tendemos a normalizar que un sangrado abundante en una niña o una mujer es normal, y generalmente no. Entonces, además de tratar de encontrar cuál es la causa por la que esté sangrando mucho, pues es importante causa de anemia, porque eso no a su cuerpo no le da el tiempo para regenerar todo lo que está perdiendo, porque no es habitual que se pierda tanta sangre, ¿no? Otra forma de perder sangre, ya buscando otras causas, a veces las hemorragias digestivas, que hacen caquita con sangre, a veces incluso vomitan con sangre, que ya son cosas más raras, ¿no? Pero entonces es otro grupo muy importante, las adolescentes. Y en general, ¿cuál es la causa más frecuente de la anemia? Pues podemos decir que en pediatría y en los niños la causa más frecuente es la deficiencia de hierro. ¿Y por qué se produce esta deficiencia de hierro? Pues hay muchas causas que vienen ligadas desde el embarazo, las mamás que tal vez no realizan un control adecuado o además que realizan el control adecuado, pues durante el primer trimestre tienen muchas náuseas, tienen vómitos, no pueden alimentarse de forma correcta. Entonces ahí ya van teniendo un embarazo de alto riesgo para tener anemia, sin contar el momento de parto, que si es un parto normal, si es cesárea, si hay desprendimiento de placenta, si tuvieron complicaciones o algo que pueda suceder que incremente la pérdida sanguínea en la mamá. Entonces ya tenemos una mamá que tal vez durante el embarazo no tuvo la cantidad suficiente de hierro, entonces tiene que compartir el hierro con ella, con el bebé. Después del parto empieza la lactancia y también ya, si es lactancia materna exclusiva, pues si la mamá tiene anemia y no consume la cantidad de hierro suficiente, pues es algo que se va acotando a todo lo demás. A partir de los 6 meses que los niños empiezan con la alimentación, pues todavía ingieren pequeñas cantidades de alimentos. Y la recomendación es que desde el inicio empiecen con alimentos ricos en hierro, que esos son los que vamos a ver más adelante, cuáles son los alimentos que tienen que consumir. Pero aún así, si hasta dándoles lo que tienen que comer, pues todavía son cantidades muy pequeñas que no alcanzan al requerimiento de hierro que el niño necesita. Es una etapa de crecimiento rápido, los niños crecen muy rápido, de una consulta a otra suben 700 gramos, 1 kilo, han crecido 3 4 centímetros, entonces a veces la alimentación no es suficiente y por eso se recomienda la suplementación temprano de hierro. Entonces, esa es la principal causa de hierro en esta edad.
por el crecimiento rápido y acelerado que tienen, y es difícil aportar la cantidad de hierro que se necesita solo con la alimentación, tomando en cuenta que ingieren pequeñas cantidades de alimento, ¿no? Ya a partir del año, los 2 años, que los niños en teoría tendrían que tener una alimentación completa, pues ya podríamos suplementarlos solo con la alimentación, sin necesidad de un aporte extra. Y otro grupo de riesgo importante, como les mencionaba, son las mujeres embarazadas, ¿no? Porque además de tener toda la sintomatología y las complicaciones del embarazo, pues a veces nos olvidamos de decirles que tienen que consumir hierro. Muchas veces vemos el hemograma y no les decimos qué tan importante es su anemia o cuánto tiempo va a recibir el hierro. Simplemente van a su control, les damos hierro para un mes y la mamá piensa que eso es suficiente porque ya tomó lo que el médico le dice, ¿no? Entonces a veces incluso es la parte médica la que comete el error de no orientar bien a las personas, a las mamás, para hacer un consumo de hierro adecuado. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que los niños puedan desarrollar anemia? En general existen muchos factores de hierro que vamos a tratar de enfocarlos en estos cuatro grupos, ¿no? Primero, el nacimiento prematuro. Como todos los prematuros son bebés que no están listos para el mundo todavía, entonces tienen muchos órganos inmaduros y entre ellos la médula ósea porque todavía no produce la cantidad suficiente de células que necesita. Además que son bebés pequeños que probablemente están en incubadora, que tienen muy bajo peso, o no necesariamente, pero que sí al ser prematuros les infiere más riesgo. El hecho de estar en el hospital significa extracciones de sangre frecuentes para hacer laboratorios. Si el niño tuvo alguna infección, eso duplica el riesgo. Entonces, todo niño prematuro debería iniciar el suplemento de hierro, ni bien tolere la alimentación por la boquita completa, y no olvidar recomendar que una vez que se va a la casa, el suplemento de hierro es a largo plazo, ¿no? No es un mes, no son 2 meses, es un tiempo, probablemente hasta los 2 años. Entonces, ese grupo de pequeños, de por sí solo, por ser prematuros, tienen un mayor riesgo de tener anemia. Otro grupo igual importante son los niños que a pesar de haber llegado a término, tienen 9 meses, pero son pequeñitos, ¿no? Y eso va asociado con los factores de riesgo materno, porque tal vez la mamá tuvo presión alta, no pudo alimentarse bien porque tenía mucha náusea, mucho vómito. Entonces el niño nació pequeño. Al nacer pequeño, igual tiene menos reservas de hierro, va a empezar a alimentarse, va a crecer y no va a ser suficiente la cantidad de reservas que tenga, ¿no? Entonces es otro grupo muy importante a tomar en cuenta. ¿Qué es un bajo peso al nacer? Pues en general menos de 2 kilos 500 gramos lo consideramos bajo peso al nacer. Entonces, es un grupo importante de niños que nacen con ese peso. Y al otro lado de la balanza, pues tenemos los niños gorditos, la obesidad, que esto muchas veces la obesidad viene asociada a otras enfermedades de base metabólicas que hacen que el niño gane peso, que tengan otras alteraciones, pero yo creo que esto va de la mano con los malos hábitos alimentarios, ¿no? Porque los niños que coman comida chatarra, los niños que son alimentados por papas fritas, por hamburguesas, helados, o simplemente ni siquiera tal vez solo comida chatarra, sino que son niños que se vuelven selectivos a la comida, ¿no? Que es algo habitual entre los 3, 4 años, que el niño ya escoge lo que quiere comer y no por nada del mundo hacemos que coma lo que nosotros queremos. Y entonces ahí empezamos nosotros mismos a seleccionar, no, es que a mi hijo solo le gusta la milanesa o solo come pollo o no le gusta esto y dejamos de darle los alimentos que realmente necesita y tienen aporte no solo de hierro, sino de vitaminas y de nutrientes y carbohidratos y calorías, todo lo que necesita un niño que está en crecimiento, que está en desarrollo. Entonces sí necesita todos los nutrientes para que él pueda ser un adulto sano, fuerte. Todo esto va a disminuir el riesgo de enfermedades a largo plazo, ¿no? Entonces, los hábitos alimentarios son muy, muy importantes y la mejor etapa para introducir la mayor cantidad de alimentos es desde el inicio de la lactación, ¿no? Una vez que uno empieza a darle los alimentos, tenemos que comenzar a dar una alimentación variada y dar la mayor cantidad de alimentos posibles. Es bien importante variar no solo los sabores, sino las texturas juegan un rol importante, sobre todo en los niños pequeños.
y tratar de, si hoy no comió algo que yo quiero que coma, pues no por el hecho de que hoy no se lo comió o no le gusta, yo le voy a dejar de dar, ¿no? Entonces sí hay que tratar de ser insistentes. A veces hay necesidad de darles 20, 30 veces el mismo alimento hasta que lo prueban y realmente lo van asimilando. A partir del año, en teoría, el niño debería comer lo de la olla familiar, ¿no? Si hace cocina para todos igual y todos deberían comer lo mismo. Entonces, igual el ejemplo es muy importante porque no podemos pretender que los niños o nuestro objetivo que coman algo saludable si nosotros adultos no lo hacemos, ¿no? Entonces, es muy importante ese punto también. Los síntomas de la anemia realmente son síntomas generales, muchas veces pasan desapercibidos porque el organismo tiene un mecanismo de compensación que si baja un poquito la hemoglobina, pues el organismo lo compensa y el niño está como si nada. Pero va a llegar un momento que esa hemoglobina va a bajar mucho, esa cantidad de glóbulos rojos va a bajar mucho y hemos dicho que estos glóbulos rojos son los que sirven para transportar el oxígeno y nos ayude a todas las actividades, pues al tener la menor cantidad de glóbulos rojos va a ser que no tengamos estos transportadores. Entonces, vamos a tener un niño cansado, vamos a tener un niño pálido, vamos a tener un niño que va a querer dormir más, va a comer menos. Al tener un niño que duerme más, que come menos, tiene defensas bajas, a veces se enferman más rápido, de repente se sienten mareados o empiezan a llorar y no sabemos por qué, porque a veces sienten dolor, dolor de cabeza o se sienten mareados. Un niño chiquito a veces no sabe expresar mucho qué es lo que tiene, ¿no? Entonces lo único que puede hacer es llorar, renegar, botarse y uno no entiende qué le está pasando. Ya en etapas más avanzadas, pues probablemente vamos a ver un niño muy pálido, que generalmente nos dicen lo veo amarillo, y realmente si uno compara, la mejor forma de comparar más que en la conjuntiva o en la boca es en las manitos, ¿no? Nosotros nos vemos nuestras manos y son rosadas, comparamos con las de un niño que tiene anemia y sí se ve la diferencia. Son niños que no tienen color, que están blancos, que están pálidos y probablemente para que esto suceda y el nivel de hemoglobina es muy bajito. Entonces hay que evitar que los niños lleguen así. Porque hay enfermedades que lamentablemente existen, que pueden ser que el descenso de hemoglobina sea brusco y no nos dé tiempo a reconocer ni nada, porque realmente es un niño sano, come bien, se alimenta bien y de repente lo veo pálido. Eso ya sale de lo común, ¿no? Eso sí es una urgencia, hay que ir y probablemente buscar la causa. Pero en general, vamos a ver que el niño se va a adaptar muy bien al nivel de hemoglobina, por muy bajito que sea. A veces nos llegan a el valor normal de la hemoglobina como término medio está entre 11 y 12. A veces llegan con hemoglobinas de 4, que no es ni la mitad de lo que tienen que tener, y el niño está ahí, sí se lo ve cansado, ojeroso, sentado, pero sigue jugando, ¿no? Entonces, un niño que deja de jugar, que se cansa, que se duerme, que la maestra nos dice que no presta atención, es importante tomar la atención que necesita y acudir a la consulta. Ya entre las consecuencias, porque la anemia, al tener como función principal que el glóbulo rojo transporte el oxígeno y es de vital importancia para todo lo que desarrolla dentro del cuerpito, más allá de ser un niño que esté fatigado, débil, va a querer dormir todo el rato, no va a comer, eventualmente va a interferir en sus actividades escolares porque no se va a poder concentrar, porque está cansado, porque se distrae, porque está disperso porque el cerebro necesita hierro, necesita oxígeno para poder, y si nosotros no le aportamos, pues el cerebro va a entrar en reposo. Entonces no va a poder aprender y asimilar. Va a ir repercutiendo en su peso, en su tamaño, van a ser niños que se van a ir quedando pequeños, no van a ganar peso, se van a ir desnutriendo, va a afectar al sistema inmunológico, entonces son niños que se van a enfermar constantemente y todo se vuelve un círculo de que a veces es difícil salir, ¿no? Es un niño que apenas estamos empezando a compensarlo, se enferma, deja de comer, baja de peso, lo volvemos a recuperar y otra vez lo mismo. Entonces son niños que siempre están en el médico y es un círculo que hay que romper eso y tratar de salir. Y otro problema importante en las anemias crónicas que ya son de mucho tiempo es que puede repercutir en el corazón, puede darnos un problema cardíaco. El corazón en nuestro cuerpo sabemos que funciona como una bomba y nuestra sangre es como el agua.
Entonces, si el corazón tiene poca agua para bombear, porque tiene pocos glóbulos rojos, entonces va a empezar a trabajar más. Va a empezar a trabajar más. Es un corazón que va a crecer y a la larga nos va a dar problema. Y cuando tenemos tan bajita la concentración de hemoglobina, porque es un niño que está anemio ya hace mucho tiempo, ese corazón incluso puede parar. Entonces, a largo plazo, sí, una anemia nos trae muchas complicaciones y secuelas no solo a nivel de crecimiento, desarrollo, a nivel cognitivo, sino que incluso puede poner en riesgo la vida de los niños. Como lo decíamos, ¿no? De aquí repetimos, aumenta el riesgo de enfermarse, un niño que está enfermo, no quiere comer, baja peso, entonces lo recuperamos, va al médico, le damos tratamiento, está empezando a mejorar y otra vez se va a enfermar porque tiene un componente inmune. Entonces, niños que no rinden en el colegio, son niños que les va mal, que tal vez no atienden, tal vez están dispersos, y no es que sea un niño que no tenga la capacidad, que es un niño distraído, que a veces decimos, no, se distrae, le cuesta, entonces realmente hay que poner atención y preguntarnos por qué no rinde, qué le pasa, qué necesita, ¿no? Entonces, para ir bien. Y otra cosa importante, y tal vez esto sí debería ser lo que más nos llame la atención, cuando en sus actividades físicas rutinarias, de jugar, de salir con los amiguitos, al patio, al jardín y todo lo demás, deja de hacerlo o se cansa más rápido o regresa más rápido. Entonces, ya cuando hemos llegado a este punto, probablemente ya estamos con una anemia muy grave, ¿no? Porque ya ni él mismo, por más que quiera jugar, su cuerpo no le da. Y en las mujeres, sobre todo en las mujeres gestantes, pues una anemia importante pone en riesgo la vida no solo de la mamá, sino del feto, tiene riesgo de parto prematuro, tiene riesgo de pequeños al nacer, y todo esto va a repercutir en el niño, que aquí comienza toda la cascada de eventos que van a influir en la anemia que pueda tener el niño, ¿no? Y la mujer gestante, pues a muchas veces incluso abortos espontáneos, tercer, cuarto embarazo que no pueda llegar a término, y la anemia probablemente no es en sí la causa de eso, pero generalmente es como una manifestación de algo más grande. Y la primera forma de manifestarse, por ejemplo, de un lupus es una persona con anemia o que bajen las plaquetas. Entonces, a veces son tan sutiles los datos que si no los prestamos atención, porque solo decimos, ah, sí, tengo anemia, o me dijeron que tiene anemia, y no le damos la importancia, como no solo para corregir, sino para saber qué trasfondo tiene, si realmente solo es una anemia porque le falta comer bien o porque hay algo más grande que tenemos que investigar qué es. Em, Entonces, el desarrollo en los niños pequeños, sobre todo menores de 2 años, es muy importante porque es un niño en crecimiento, en desarrollo, y lo principal que va a desarrollar es las funciones cerebrales, ¿no? Entonces, por eso esto tiene que ser una alerta y que tomemos en cuenta desde ahora para ver cuáles son las causas. Porque es diferente, a veces es difícil diferenciar que es un niño selectivo, que es un niño tranquilo, que no le gusta jugar, que él siempre fue así, que siempre es así, que también existe, ¿no? No todos los niños que tengan poco apetito o que se cansen va a ser que tengan anemia. Pero la única forma de que nosotros podemos estar seguros que ese niño no tiene anemia, pues es ir a ir a la consulta, hacer laboratorio y hacer todo el seguimiento. Los niños menores de 1 año deberían acudir al pediatra una vez al mes y hasta los 2 años cada 2 meses, porque es la etapa crítica, es la etapa en la que se está creciendo, está desarrollando, y hay muchas cosas que se pueden detectar y corregir a tiempo, ¿no? Entonces, la anemia está causada, ya sabemos, por la hemoglobina baja, no tenemos sus transportadores de oxígeno que van a llegar a todo, principalmente al cerebro, ¿no? Entonces, esto es como un resumen de los signos de alerta que tenemos que tener y tomar en cuenta y prestar atención para poder acudir a tiempo a la consulta. Entonces, ya viendo todo eso, nosotros nos tenemos que centrar en prevenir. ¿Qué hago yo para que la gente o los niños no tengan anemia? ¿Qué medidas tenemos a nuestro alcance para poder evitar eso? ¿No? Entonces, primero hay que prevenir la anemia en las madres, ¿no? Toda mujer embarazada debería realizar un control prenatal adecuado, debería recibir su suplemento no solo de ácido fólico y multivitaminas, sino también de sulfato ferroso, tenga o no tenga anemia.
¿no? Porque sabemos que está creciendo otro ser ahí adentro y que necesita más suplemento de hierro, ¿no? Entonces eso es importantísimo para garantizar un desarrollo adecuado en el recién nacido. Entonces es importante los controles en las mujeres embarazadas. Ya el tratamiento se va a diferenciar si la mamá no tiene anemia y solo queremos prevenir, pues vamos a mantener una dosis adecuada de hierro, probablemente durante el embarazo y hasta 1 o 2 meses después de la gestación. Si es una mamá que cursa con una anemia importante, probablemente el tratamiento se va a prolongar un poco más, vamos a intensificar un poco el tratamiento y vamos a ir buscando las causas de esta anemia, ¿no? Pero sí, a veces normalizamos algunas cosas y yo veo que a veces normalicemos que las mamás tengan anemia, que los niños tengan anemia y no debería ser normal, ¿no? Tenemos todas las herramientas para prevenir. Entonces, deben consumir el suplemento de hierro y alimentos. Sobre todo, tenemos que enfocarnos en enseñarles a comer lo más saludable posible y haciendo énfasis en los alimentos que son ricos en hierro, ¿no? Pero eso no quiere decir que solo van a comer los alimentos ricos en hierro, porque la alimentación es importante. Todos los grupos alimentarios tienen fuentes diferentes son fuentes diferentes de vitaminas, de minerales, de carbohidratos, de proteína, todo en su conjunto es importante. Ahora sí nos vamos a enfocar en los alimentos ricos en hierro, pero estos no son la base única de la alimentación complementaria. Entonces, la UNICEF ha lanzado como 5 medidas complementarias dirigidas a la población general para prevenir la anemia en los bebés pequeños y las mujeres gestantes. Esas son recomendaciones que nos dan a nivel mundial. Entonces, la primera es hacer un control de embarazo durante toda la gestación y hacer un control de crecimiento y desarrollo desde recién nacido hasta idealmente que cumpla 2 años. Entonces, la UNICEF recomienda iniciar el suplemento de hierro a partir de la semana 14 de embarazo, que equivale más o menos al tercer mes. Esto se debe mantener por lo menos 30 días después del parto. Esto es como prevención, asumiendo que es una mamá que no tiene anemia. Probablemente, como ya lo hemos mencionado, el tratamiento se va a prolongar o intensificar si detectamos en algún momento que esa hemoglobina descienda. Entonces, ¿y por qué a partir del tercer mes de gestación? Porque probablemente el primer trimestre es donde una mamá tenga más náusea, más vómito, poco apetito, muchas manifestaciones y va a ser un poco difícil que ella pueda consumir el hierro, hay diferentes formas de hierro también, pero lo que generalmente nos dan en los seguros en todo lado es el sulfato ferroso que nos puede causar mucha irritación gástrica. Entonces se espera hasta el tercer mes para comenzar y asegurarnos que lo vaya a consumir, ¿no? Porque si yo le doy hierro y eso le hace vomitar, es muy poco probable que posteriormente se adhiera al tratamiento. Entonces, la información que tenemos que dar o que estar conscientes es que el hierro es muy importante, ¿no? En caso de los bebés chiquitos, se recomienda iniciar el suplemento de hierro a partir del cuarto o sexto mes de vida. Entonces, y ahí mismo se recomienda realizar su primer dosaje de hemoglobina, ¿no? Para ver cómo estamos partiendo, si el niño tiene bebé anemia, no tiene anemia y cómo va a continuar nuestro plan de tratamiento. Acá en Bolivia, nuestro seguro, nuestro sistema de salud, iniciamos las chispitas nutricionales a partir del 6 mes, del sexto mes. No está como regularizado realizar el laboratorio de rutina a estos bebés que probablemente deberíamos comenzar, pero por lo menos iniciar y nosotros como pacientes, mamás, tías, lo que sea, es exigir que nos den lo que nos corresponde, que son las chispitas nutricionales. Entonces, con las chispitas nutricionales comenzamos a dar el suplemento de hierro. Como les digo, aquí comenzamos al sexto mes. El Perú, que ha hecho un estudio más grande, inicia el cuarto mes porque han visto que sus niños son anémicos desde más temprano. Entonces, la UNICEF recomienda iniciar el suplemento a todos los bebés por igual a partir entre el cuarto y sexto mes. Entonces, aquí mismo acudir a los controles para prevenir a tiempo la anemia gestacional, ¿no? Esto es sobre todo enfocado en la mujer gestante. La segunda recomendación, que va más dirigida al personal de salud, pero entra en las recomendaciones de UNICEF, es hacer una ligadura del cordón umbilical tardía. ¿Esto para qué? Porque el cordón, hasta que el bebé nace, el cordón umbilical es la fuente de alimentación de los niños. Entonces, se ha visto que hacer un clampeaje tardío, es decir,
Nace el bebé y esperamos entre 2 a 3 minutos sin cortar el cordón, sin clampear, sin nada, para que continúe ingresando la sangrecita al bebé. Eso nos brinda 75 miligramos más de hierro extra, lo que va a representar un 25% adicional a lo que tendría si no hacemos un clampeaje al esto. Y esto es importantísimo, sobre todo para el primer trimestre, para los primeros 3 meses, que tengamos un 25% extra de reserva. Es de vital importancia para evitar la anemia en los primeros 6 meses de vida, ¿no? Entonces, esta segunda recomendación es principalmente dirigida a personal de salud, quienes se dedican a recibir recién nacidos, para hacer conciencia y tratar de no ligar, obviamente, si es un parto de riesgo y hay que sacar rápido al bebé y todo lo demás, sale de la hilera porque la vida es primero, ¿no? Pero si es un parto normal, si está ya programada, todo está bien, el bebé está llorando, todo bonito, entonces sí vale la pena hacer un campeaje tardío del cordón umbilical. La tercera recomendación, y todos somos amigos de él, es la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Entonces, esta lactancia materna exclusiva va dirigida porque, uno, que la lactancia aporta todos los nutrientes y líquidos que necesita el bebé. Brinda seguridad emocional, tiene las defensas que el bebé necesita, lo protege contra enfermedades y el hierro de la lactancia de la mamá se absorbe mucho mejor que de las fórmulas. Esto va ligado a todo lo que hemos estado hablando, que tiene que ser una mamá que consuma su hierro y que tenga niveles de hemoglobina normales para que podamos garantizar que tanto la mamá como el bebé estén saludables y el dúo esté bien, ¿no? Pues si la mamá es una mamá con anemia, no toma su hierro y da al bebé lactancia exclusiva, entonces probablemente ahí vamos a tener un binomio con anemia, porque la única fuente de hierro que tiene ese bebé es su mamá, y es una mamá con anemia. Entonces, la mamá tiene que estar 100%, tiene que consumir su hierro, alimentarse bien para que pueda tener ese beneficio en recién nacido. La cuarta aplica tanto a la mamá como a la gestante a partir de los 6 meses, cuando empezamos a introducir otros alimentos, ¿no? Que además de la leche de la mamá o la fórmula o lo que esté recibiendo, pues ya damos los alimentos complementarios, porque empezamos a iniciar la lactación y disminuir el consumo de hierro. La dieta de la mujer embarazada y del bebé desde los 6 meses de edad debe basarse en alimentos ricos en hierros, minerales y proteínas de alta calidad. Entonces, la alimentación es súper importante. Y la quinta medida está relacionada con la prevención de las enfermedades que puedan ocasionar al bebé. Entonces, aquí viene el lavado de manos. Es muy importante el lavado de manos y consumir alimentos desinfectados, hervidos y de buena procedencia, ¿no? Porque una infección, una diarrea, una fiebre, un resfrío fuerte hace que el niño no coma, no ingiera los alimentos que necesita. Entonces, y si esto se repite, pues ya, ¿no? Un evento a veces no hay forma como prevenir las infecciones al 100%, sí, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para disminuirlas. Cuando un bebé es pequeñito, sobre todo menores de 6 meses, que todavía no consume alimentos, la principal fuente de contaminación por la que un bebé pequeño tenga diarrea es las manos del cuidador, ¿no? Entonces es importante lavarse las manos antes y después de cambiar al niño, antes y después de manipular los alimentos y sobre todo la persona encargada de dar la leche, ¿no? Entonces es una recomendación que nos sirve no solo para prevenir la anemia, sino para muchas otras infecciones. Entonces, ¿cuáles son los principales alimentos que son ricos en hierro? Existen los alimentos de origen vegetal y de origen animal y de origen mineral. Entonces, los que tienen mayor concentración de hierro y mejor absorción de hierro son de origen animal. Entre estos, la carne de res, pollo, pescado, los mariscos, que no es algo que consumimos en nuestro medio, pero también son una fuente rica de hierro, y el huevo, ¿no? Entonces, estos son los alimentos de origen vegetal que tienen mayor concentración y se absorben más. También es importante las vísceras, el hígado de pollo, el hígado de res, la panza, que tienen mayor concentración de hierro que inclusive la misma carne de res.
Entonces son alimentos que además de aportarle proteínas y hierro, le aportan vitamina B12 y vitamina K, que son también importantes para la anemia y para prevención de sangrado. Entre los alimentos ricos en hierro que son de origen vegetal, en general se recomienda todos los vegetales que sean verdes. Entre estos destacan las acelgas y las espinacas porque tienen mayor concentración de hierro. Pero entre todos los vegetales, todos los que son verdes tienen alto contenido de hierro. Entonces, pero tienen cantidades pequeñas de hierro, ¿no? No es que tienen una gran cantidad de hierro, tienen que consumir mucha cantidad para hacer la equivalencia, por ejemplo, a un pedazo de carne. Entonces, otros alimentos son los garbanzos, las lentejas, los porotos, la avena, los frutos secos, el tofu. Entonces, hay que juntar varios para tener un consumo de hierro adecuado, ¿no? Porque tampoco solo con espinaca o solo con va a ser suficiente, ¿no? Es combinar varios alimentos y varias veces a la semana. Y otra cosa importante es que el hierro también no es que lo consumo y se me va a absorber y lo voy a distribuir feliz. Lamentablemente el hierro sí tiene muchos peros, ¿no? Hay que darlos, tiene que consumirse preferentemente con alimentos ricos en vitamina C. Y estos generalmente son los cítricos, ¿no? La naranja, lima, kiwi, toronja, entre otros también el mango, los pimentones, la papaya, que tienen grandes cantidades de vitamina C, lo que va a favorecer la absorción de hierro. Lo que hay que evitar, creo que no lo puse en ningún lado, lo que hay que evitar es que consuman el hierro junto con lácteos, junto con cafeína o con la teína, que estos van a limitar la absorción de hierros porque van a competir con el hierro, entonces no va a dejar que se absorban. Entonces son alimentos que no pueden ir juntos, sobre todo en el niño pequeño a veces cuesta, sobre todo si todavía es lactante y toma leche, a veces es difícil saber a qué hora le vamos a dar, pero lo que no podemos es darle con leche, ¿no? Porque va a hacer que nos absorba el hierro de manera adecuada. Entonces, una recomendación es, o una pregunta frecuente que a veces hacen es si necesitan hacer algún examen para detectar deficiencia de hierro. Y la Academia de Pediatría estadounidense recomienda hacer un examen de rutina a los bebés entre los 9 y 12 meses. Esto nos sirve para detectar si realmente es un bebé que tiene anemia por deficiencia de hierro o tal vez deficiencia de otro nutriente o probablemente un niño que no tenga anemia, ¿no? Entonces estamos en una edad en la que es prudente hacer un estudio porque estamos a tiempo de corregir todavía, ¿no? Y aquí a esta edad, este niño ya debería estar consumiendo su hierro, ¿no? En teoría, entre los 9 y 12 meses, si hemos cumplido todo, recibe mamacho controles, tomaron su hierro, lactancia materna, iniciaron su hierro a los 6 meses, desde el inicio empezaron con los alimentos ricos en hierro. En teoría, cuando hagamos el screening, deberíamos detectar unos niveles adecuados de hierro, ¿no? Si es que hemos cumplido todo. Y si hemos cumplido todo y detectamos pues que algo está mal, probablemente hay que buscar otra causa o reforzar un poquito, no va a ser. Pero si no hemos cumplido, algunas veces sí, algunas veces no, pues todavía estamos a tiempo de intensificar el tratamiento. Otro grupo importante que tal vez hay que hacerlo antes o más periódicamente son los grupos de riesgo, que hemos visto que los niños prematuros bajo peso al nacer, obesidad, son grupos específicos de hierro que hay que hacer un énfasis más importante y probablemente hacer una detección más temprana y a partir de eso más frecuente. Entonces, según estos resultados, se va a evaluar si necesita hierro suplementario o si necesita algún otro aporte de vitaminas o hacer pruebas complementarias extras a la rutina, ¿no? Entonces, para ir terminando, las recomendaciones generales, cuando tenemos un bebé a término, es decir, que ha nacido a los 9 meses sin ninguna intercurrencia y todo ha sido bien, sin complicaciones, es importante iniciar el suplemento de hierro cuando el bebé tenga 4 meses, ¿no? Y seguir dándoselo hasta que coma por lo menos 2 o más porciones de alimentos ricos en hierro al día. Entonces, eso se logra con el tiempo, ¿no? Porque si iniciamos a los 6 meses, hasta el año, en teoría, esos 6 meses tenemos para enseñarle a comer, que va a ir comiendo poquito. Y probablemente hasta los 2 años va a ser que va a consumir la cantidad que ese niño requiere. Entonces,
Probablemente el hierro se lo recomendaría por lo menos hasta los 2 años. En los bebés prematuros debería iniciarse a partir de las 2 semanas, ¿no? Y se da suplemento por lo menos hasta que cumpla un año. Eh, Ahora, este otro punto es muy importante. Los bebés que consumen mucha leche, sobre todo los bebés que les inician leche de vaca a edad temprana, que por cierto no se recomienda hasta después de los 2 años, pero muchas veces se ven obligadas y les inician antes, la leche de vaca, uno que no tiene cantidad de hierro suficiente, no permita que el hierro de los alimentos se absorban de forma adecuada. Entonces, son niños que también van a tener una sobrecarga de proteína que va a afectar al riñón. El riñón produce una proteína, una hormona especial que hace que produzcan los glóbulos rojos. Entonces, la leche de vaca entera y en grandes cantidades no es recomendable. A partir de los, a partir de entre el año y los 2 años se debería dar una cantidad de, si es que le dan leche de vaca, que idealmente no, de entre 300 ml y máximo 500 si es lo único que toma, ¿no? Si el niño excede y toma más, por ejemplo, de 700 mililitros de leche al día, va a tener mayor riesgo de anemia, porque es un niño que va a preferir tomar leche, va a tomar más leche que ingerir alimentos y encima la leche no le aporta el hierro que necesita, ¿no? Entonces, eso hay que hacer un poquito de énfasis y ver qué tanta leche consumen los niños. Y otra recomendación importante es darles los suplementos de vitamina, sobre todo vitamina C, que va a ayudar para que absorba el hierro en los niños, ¿no? Y esto se encuentra, como ya lo hemos visto, en los cítricos. Y los suplementos de hierro recomendados de manera general, pues son las formas, uno, las chispitas nutricionales que las repartimos a partir de los 6 meses. Y la recomendación general de estas chispitas es que como se tiene que mezclar con la comida, entonces les recomendaría separar la comida una o dos cucharas de su plato y ahí agregar las chispitas nutricionales, mezclar bien y que eso coma primero, ¿no? Entonces ahí nos aseguramos que está comiendo, porque estas chispitas nutricionales, aparte de hierro, tienen vitamina C, tienen zinc, tienen vitamina B6, B12, que son micronutrientes que también necesita el niño para todo. Entonces, y muchas veces cometemos el error de mezclar con toda la comida y al final ni come todo ni se coman las chispitas. Entonces, separen un poquito de la comida, 2 cucharas, mezclen, que coma eso y luego intentar que coma el resto, ¿no? Las chispitas nutricionales como prevención debería ser suficiente a partir de los 4 a 6 meses. Ya cuando los niños son más grandes, tenemos las otras fuentes de hierro que en la mayoría de los seguros nos cubren como sulfato ferroso, que está en gotas o en jarabe y en comprimidos. Entonces, la cantidad de hierro que se le va a dar siempre va a ir de acuerdo al peso del niño, ¿no? De acuerdo al peso y la cantidad de miligramos que el niño necesite, pues no calcula y se le da en base a eso. Hay otras formas en el mercado que también son hierro, que puede ser en forma polimaltosada, en fumarato, en muchas otras formas que realmente varía el precio por la calidad de hierro, porque hay algunos hierros que no interfieren con la alimentación, entonces a veces eso nos beneficia, por ejemplo, en el prematuro, que se alimenta cada 2 horas, entonces a qué rato le doy el hierro si me ha dicho que tiene que estar en ayuno, probablemente ese grupo se beneficiaría más de un hierro que no interfiera con la leche, ¿no? Eso idealmente. Pero si no se puede, pues tratar de darle el hierro, el sulfato ferroso de la mejor forma posible y mantenerlo hasta los 2 años. Entonces, eso es más o menos lo que había preparado en relación a la anemia. Así que quedo atenta si tienen alguna duda, pregunta, que vayamos resolviendo. Queremos agradecer a la doctora Carla Cruz por habernos informado acerca de este tema tan importante como es la anemia. Muchísimas gracias, doctora, por habernos brindado toda esta información tan importante referente a este tema. Y ahora sí, les voy a pedir por favor a todas las personas que quieran realizar sus preguntas que a partir de este momento puedan levantar la mano a través de la plataforma Zoom para poder realizar sus consultas. A todos aquellos que nos acompañan en nuestras otras salas de Zoom y también en nuestras redes sociales. Les pedimos por favor que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado. Iniciamos por favor, doctora. Vamos a habilitar el micrófono de Georgina
Ailén Gaspar, por favor, adelante. Georgina, buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Nuevamente, ahí está. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Nombre completo, Buenas desde dónde se noches. conecta y su pregunta. Buenas noches, un gusto, licenciada. Me conecto de la ciudad de Cochabamba. Mi nombre es Georgina Gaspar, licenciada en nutrición. Le quería agradecer a la doctora, muy buena explicación, exactamente tal y como justamente nos explicó. Quería hacerle una consulta. El tema de las vitaminas, ya sean hierro, ¿es posible que en parte los frascos que venden o las tabletas son mejores en los fármacos o directamente se tendría que tomar directamente de parte de las verduras, en el caso de los alimentos, o también se puede conservar directamente por los fármacos, ya sean parte de las vitaminas, de magnesio de igual manera? Gracias. En general, el aporte de vitaminas, minerales, la mejor fuente van a ser los alimentos, ¿no? Y para eso tenemos que enseñarles a comer a los niños. Entre lo que uno les enseña a comer y si tenemos alguna deficiencia, pues los suplementos de vitamina nos ayudan mucho y dependiendo qué es lo que queremos suplementar, pues habría que orientarse más, digamos, ¿no? Porque a veces los multivitamínicos tiene poquito de todo, que sí es una fuente importante y sí nos ayudan y sí se absorben bien, pero, por ejemplo, si tengo un niño que, qué sé yo, casos extremos, ¿no? Que tiene enfermo renal y necesita más calcio, más vitamina D, probablemente hay que suplementar solo lo que le haga falta. Ahora, en general, si es un niño que sí come bien, a veces no, a veces sí, se le puede dar suplementos vitamínicos, sí, durante un periodo determinado, no indefinido, en lo que uno les enseña a comer de forma adecuada, ¿no? La alimentación siempre va a ser la mejor fuente de vitaminas y minerales. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y agradecemos también a Georgina que se ha conectado con nosotros desde el departamento de Cochabamba. Continuamos, por favor, doctora. Tenemos muchas preguntas para usted. Ahora habilitamos el micrófono de Romy Karina Rojas, por favor. Adelante, Romy. Muy buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor. Aló, muy buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por este taller que nos va a sacar muchísimo de dudas, y ya nos ha sacado de dudas. Realmente quedaba asombrada por muchas cosas como el cordón umbilical. Mi pregunta es la siguiente. Tengo una adolescente y por problemas nerviosos, en cuestión de un mes, bajó 13 kilos. Ahora estaba pesando 49 kilos y mide unos 70. El problema era que él no quería ir al médico y al final, bueno, a ratos lo tuve que llevar. Tenía mucha hemorragia nasal, estaba mareado, eh, inapetente, todo el día cansado, andaba todo el tiempo. Entonces, bueno, lo llevé, pero lo que me extrañó es que a pesar de que andaba con mucha hemorragia, inapetente, con mucho sueño, no salió que tenía exactamente anemia, pero él estaba ya, él es rubiecito y su piel ya estaba tirada a verde. Entonces, bueno, no sé si los análisis salieron mal, pero de todos modos, yo le empecé a cambiar por mi propia cuenta la alimentación, que como había salido que parecía normal, entonces yo empecé a darle un poquito más de verdura, de la mañana a darle hígado, comer hígado bueno, ese tipo de cosas, ¿no? De pollo también. Y sí empezó a mejorar, pero quería saber, lo primero quería saber si a veces los exámenes salen mal, o sea, salen como si estuviera bien cuando no sale, cuando en realidad no están bien. Y el segundo, algo que yo había hablado con mi hijo era que referente a lo que ahora la doctora estaba tocando en su modelo de leche, yo le decía que no era bueno que consuma mucho lácteo cuando estaba consumiendo hígado o carnes, que decía, mejor vamos a intercambiar un poquito. Yo le dije, cuando yo estaba embarazada, me dijeron que no tenía que mezclar ese tipo de alimentos y él me dijo, sí, pero es en el embarazo. Entonces yo quería saber exactamente si solamente es en el embarazo o es todo el tiempo. No es exactamente muy bueno andar consumiendo lácteos cuando uno tiene deficiencia de hierro. Muchas gracias.
Bueno, en general los laboratorios deberían ser confiables. Como sabemos, nada es 100% garantizado. Y más allá de ver los niveles solamente de hemoglobina, para detectar una anemia, pues nos importa no solo la hemoglobina, el hematocrito, el tamaño del glóbulo rojo, y muchas veces incluso hay que hacer niveles de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico, función renal, que sí pueden alterarse. Por errores en el laboratorio sí pueden haber, porque no se olviden que es una máquina operador dependiente. Entonces depende de cómo tomo la muestra y de cómo hago la muestra, tal vez podría haber un error. Ahora, el sangrado también puede ser problemas hepáticos, se ha bajado mucho de peso, hay alteraciones de la coagulación, tal vez más allá de solo la anemia, habría que tratar de poner todo en conjunto y ver exactamente cuál ha sido la causa, ¿no? Y ante la duda, pues siempre se puede repetir el laboratorio. Ahora, los mareos y todo lo demás no necesariamente son solo por anemia, ¿no? ¿No? Hay otros tóxicos que pueden circular en la sangre que nos pueden dar esa misma sensación y más si abajo de peso, si se veía medio amarillo, ver cómo estaba el hígado y todo lo demás, que pueden ser varias cosas distintas y que también pueden producir anemia, no digo que no, porque si ha bajado tanto de peso y todo lo demás, sí puede. ¿No? Entonces sí son varios estudios que podrían hacerse, uno solo no nos hace el diagnóstico. Entonces sí valdría la pena repetir o complementar. Y en relación a la leche, no es que no se recomienda, ¿no? Lo que sí hay que hacer claros, y sobre todo en niños pequeños que consumen más leche que alimentos, sí puede repercutir no solo en su absorción de hierro, sino también en la alimentación, porque va a dejar de consumir los otros alimentos por tomar leche. Lo que sí se recomienda es que los alimentos sean separados, ¿no? Por lo menos tiene que haber una o consumir leche o para que pueda consumir té o café. No, no, por lo demás no habría ninguna contraindicación en el que tome leche o no. Simplemente que sea de un espacio considerado por lo menos 1 hora y media, diría yo, antes y después, porque el antes también importa, ¿no? Entonces, y depende también el suplemento de hierro, pero enfocándonos solamente en la alimentación, digamos, almorzamos a mediodía y si quiere tomarse leche o café, por lo menos que espere 2 horas, ¿no? Después no hay problema, puede tomar la leche que quiera. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y un saludo también a Romy, que se ha conectado con nosotros desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos, por favor, con las preguntas. Vamos a habilitar el micrófono de Wilma Choquecallata, por favor. Adelante, Wilma. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Vilma Chuquecaliata, estoy hablando de aquí de la ciudad de Cobija, del departamento de Pando. Eh, Muchas gracias por la capacitación, ha sido muy beneficioso, pero mi duda es de que tiene que ver algo, digamos, el consumo constante de antibióticos para que un paciente esté con anemia. Esa es mi pregunta y cómo se puede recuperar, digamos, ¿no? O, que el paciente salga de la anemia. Gracias. En general, hay algunos antibióticos que sí podrían producir disminución de glóbulos rojos, disminución de defensas. No se olviden que toda medicación tiene efectos secundarios. Ahora, si consume constantemente antibióticos, asumo que es porque un niño se enferma constantemente, ¿no? Entonces volvemos, y si es un niño con anemia, volvemos al círculo que les hablaba, ¿no? Un niño que no come bien, que está bajo de peso, que tiene anemia, tiene defensas bajas, se enferma. Se enferma, otra vez baja de peso más, inclusive no quiere comer, se está recuperando un poquito y volvemos al círculo. Entonces, realmente un niño que se enferma y que requiere antibióticos tan seguido puede ser una causa de anemia, no solo el antibiótico, ¿no? Sino todo el contexto de por qué se enferma tan seguido. Entonces, hay que ver realmente si el uso de antibióticos lo amerita o no lo amerita, si realmente necesita o no lo necesita, que asumo que si le dan antibióticos es porque acuden a un médico que se lo receta, pero muchas veces tenemos la mala costumbre de ir solo a la farmacia o porque la anterior vez le hizo bien este antibiótico, ahora se lo voy a dar porque parece que es lo mismo. Entonces no es en sí que el antibiótico le produzca anemia, sino hay que ver por qué ese niño se enferma tanto
y qué es tan frecuente y cuántas veces, ¿no? Porque para tratar de salir un poquito del círculo y evitar que el niño se enferme, porque al evitar que el niño se enferme va a ser un niño que se pueda alimentar mejor, que esté más saludable y que pueda consumir los alimentos que necesita. Muchas gracias, doctora, y un saludo también a Wilma, que se ha conectado con nosotros desde el departamento de Pando. Nos alegra mucho saber de que estamos llegando a los 9 departamentos de nuestro país y también agradecemos a la gente que está conectada con nosotros desde el extranjero. Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta. Continuamos, por favor. Le voy a transmitir ahora una pregunta que nos llega hasta nuestra página de Facebook de Ana Luisa Pinto y nos dice, doctora, buenas noches, gracias por la ponencia. ¿Qué medidas se pueden tomar en cuanto a la alimentación en niños a los cuales la suplementación de hierro les produce estreñimiento? Es una muy buena pregunta. Uno de los problemas, sobre todo del sulfato ferroso, es que les produce estreñimiento, a veces hacen caquitas negras y muchas veces hasta les tiñen los dientes. Y la recomendación general siempre va a ser basada en la alimentación, ¿no? Nosotros sabemos que existen alimentos ricos en fibra que pueden hacer que mejore ese tránsito intestinal. Y estos alimentos sobre todo son las frutas con cáscara, las verduras, la avena, chía, eh, que van a ir regularizando el tránsito intestinal. Si realmente el estreñimiento es muy crónico y más allá el consumo de agua también, ¿no? Por lo menos de acuerdo a la edad de los niños, no sé, pero en términos generales, entre 1 litro, litro y medio deberían consumir de agua pura, de líquido, porque eso también facilita el tránsito gastrointestinal. Entre los alimentos, la papaya, el ciruelo, la avena que aumentan el tránsito, sí puede regularizar. En casos extremos, que ya realmente es un estreñimiento crónico y que realmente hacen a veces durito, les lastima con sangre, a veces es necesario utilizar laxantes, pero siempre bajo supervisión médica y con receta, para ir viendo y regularizando y sobre todo ir jugando con los alimentos. La mejor recomendación es jugar con los alimentos, ¿no? Si yo sé que hay algo que lo va a estreñir, pero que lo necesita, pues sí. Y si realmente no funciona, tratar de cambiar la fórmula, el hierro, ¿no? Porque hay otros tipos de hierro en forma polimaltosada o fumarato que no tienen ese efecto de estreñimiento. Entonces, si realmente hemos cambiado la alimentación, toma agua, hemos intentado todo y el hierro lo sigue estreñiendo, pues habrá que considerar de cambiar de suplemento de hierro hacia otro. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos, por favor. Y ahora le voy a transmitir la pregunta de Tatiana Muiva. Y ella nos dice, doctora, ¿cuándo, cuando tienen anemia, le puede cambiar el color de piel o salir manchas a las personas, sean niños o adultos, doctora? Tipo de anemia, que es la anemia megaloblástica, generalmente o por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, que puede hacer a veces que nos aparezcan manchas blancas en la piel, porque es otro mecanismo por el que producen la anemia y sí se puede asociar. Ahora, también existen enfermedades que por sí pueden presentar manchas en la piel y esta enfermedad producir anemia. Entonces no es necesariamente que la anemia haga que produzca las manchas, sino que tal vez habría que investigar alguna enfermedad más grande que sea la que le está produciendo la anemia, ¿no? Pero sí puede haber relación. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos por responder esta pregunta. Continuamos, por favor, retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Esther. Adelante, por favor, Esther. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. Buenas Ahí noches. está. Eh, Adelante. bueno, muchas gracias, doctorita, por la ponencia y eh, por esa oportunidad que nos da, ¿no? De escuchar este tipo de temas muy importantes. Mi pregunta era, ¿en qué casos excepcionales se debería de suspender la suplementación de hierro y cuáles serían las consecuencias de omitir este punto, ¿no? El hecho de suspenderlo. Esa sería mi pregunta, doctorita, y muchas gracias. En general, el hierro se debería suspender ante la presencia de cualquier proceso infeccioso, principalmente las diarreas,
pero y suspender el hierro mientras dure el proceso infeccioso no es malo, al contrario es bueno, porque si yo mantengo el hierro, muchas bacterias necesitan hierro para seguir reproduciéndose y producir más daño. Entonces, una recomendación, uno, por lo que se suspende el hierro, por ejemplo, en las diarreas es porque puede incrementar la diarrea y la frecuencia de la diarrea. Y dos, porque si mantenemos el hierro, podemos prolongar mucho el proceso infeccioso. Porque así como el hierro nos sirve a nosotros para todo, igual le sirve a las bacterias, virus y todo para seguir reproduciéndose y si es una fuente para ellas mismas causar más infección. Entonces, mientras dure el proceso infeccioso, sí se recomienda suspender el hierro, no importa cuál sea el proceso infeccioso. Si es gripe, tiene 2, 3 días fiebre, esos días no le doy hierro. Si está con diarrea, pues los días que esté con diarrea no le doy el hierro. Y ir viendo qué tan grave, qué tan intensa es la infección para ir tomando otras conductas. Pero en términos generales es recomendable suspender para no tener mayor problema con él. Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a Esther por haber participado en este taller con nosotros. Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono de Ana María Saba. Adelante, por favor, Ana María. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Ana María, me conecto de Perú, Piura. Mi pregunta es, ¿qué suplemento usted recomienda? Bueno, en este caso yo soy agente comunitaria y tengo niños a mi cargo. Tengo un niño que me ha salido con anemia 9.5, 6 meses, su primer dosaje de hemoglobina. Y bueno, le estoy dando el mousse de hígado con sangrecita, pero me gustaría, bueno, si me puede recomendar un suplemento que pueda también ayudar más a subir, pues, ¿no? De aquí a los 7 meses que le van a volver a sacar su dosaje de hemoglobina. Sí debería comenzar con suplemento. El sulfato ferroso es lo más accesible que tenemos acá y supongo que en el Perú también porque es la base de su tratamiento de la prevención, que vienen, puede venir en gotitas o en jarabe. Entonces, en general, el tratamiento del hierro se calcula por peso, ¿no? 3 a 5 miligramos de hierro elemental para empezar a complementar la alimentación y el tratamiento que ya le han iniciado. Cuando vemos ya un descenso de hemoglobina, nos refleja que los niveles y las reservas de hierro están muy bajitas. Entonces, necesitamos intensificar tanto para subir la hemoglobina, que es lo que nos interesa, y llenar las reservas, los depósitos que tenemos de hierro que están en el hígado, que están en los músculos, que ya, como les digo, cuando tenemos anemias, porque ya están bajos. Entonces, sí le recomendaría iniciar el suplemento. El sulfato ferroso es lo que tenemos accesible, pero en general cualquier formulación de hierro, sea a base de hierro polimaltosado, fumarato o cualquiera, el hierro se calcula en base al hierro elemental, ¿no? Entonces, cualquiera le va a dar la cantidad de hierro que necesita. No es que uno le vaya a dar más hierro que otro, ¿no? Porque todo se va a calcular en base a su peso, pero sí va a hacer la diferencia en la calidad de cómo se absorbe y cómo lo tolera. Pero con el sulfato ferroso, una vez al día es suficiente. Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a todas las personas que están conectadas con nosotros desde otros países y en este caso enviamos un saludo también hasta el Perú y a toda la gente que nos sigue desde este país hermano de nuestro querido país Bolivia. Continuamos, por favor, doctora. Le voy a ahora transmitir la pregunta que nos llega a Facebook de María Belén Trigo y nos dice, ¿cuál es la anemia con mayor índice de mortalidad, doctora? Y no tenemos estadísticas ahorita en relación a los pacientes con anemia a nivel Bolivia. Sin embargo, una anemia nutricional, el mayor problema es que va de la mano de la desnutrición. Y los niños desnutridos pues mueren por diarrea o mueren por neumonía. Hablando solo de anemia, hay enfermedades en las que no se producen los glóbulos rojos, por ejemplo, que es una plasia pura de serie roja, una anemia a una plasia medular, que probablemente si tomamos como causa de mortalidad solamente la anemia, esas causas serían las raras que existen, ¿no? Son niños que necesitan incluso transfusiones de sangre cada mes o cada 3 semanas
para poder mantener niveles de hemoglobina normales y a la larga pues vamos a darle ya también demasiado hierro que se va a acumular y es otro, ¿no? Pero así como anemia como causa de muerte, tal vez no la tenemos registrada porque es como que ya una complicación o secuela de algo más grande. Muchas gracias, doctora, por brindarnos esta información. Continuamos, por favor, retornamos a nuestra sala Zoom y habilitamos el micrófono de Kenan Bernard. Por favor, adelante, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Buenas noches, soy Kenan Elín Bernard Van den Bogaert Castaños. Me conecto desde el departamento de Santa Cruz, exactamente el municipio de Samaipata. Y muchas gracias, quiero agradecer a la doctora y a la Escuela de Género por los cursos que son muy informativos para todas las personas que los vemos. Y mi pregunta es, yo tengo un problema que no sé exactamente cuál es la causa, pero de la nada mis manos se ponen amarillas y cuando tocan humedad comienza a desteñir como si fuera tinte en agua o tinte en polvo que me hubiera puesto en las manos y es de color amarillo. Y también de vez en cuando me sangra la nariz así de la nada, sin ningún motivo. Bueno, en general los sangrados siempre es bueno evaluar, ¿no? Sobre todo en las mujeres, no solo ver el sangrado de la nariz, tal vez los ciclos menstruales y todo. Y pues en relación a las manos, pues existen otras enfermedades que no es mi área en realidad, pero las dermatitis de contacto, las dermatitis, incluso el líquen, que sí puede ser causa por el que cambien de color las manos y se vuelvan más amarillas, y ver si realmente solo son las manos que se vuelven amarillas y no se tiñen tal vez los ojitos, porque a veces existen formas que se destruyen los glóbulos rojos y hacen que uno se vuelva amarilla, puede ser. ¿No? Entonces sí valdría la pena hacerse un laboratorio y ver si realmente es esa la causa o ya uno enfocarse directamente en los cambios de la coloración de la piel para ver si hay algo ahí. Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a Kenan, que martes a martes nos acompaña en todos nuestros talleres de la Escuela de Género y un saludo también hasta Samaipata, de donde él se conecta. Continuamos, por favor. Habilitamos ahora el micrófono de Amparo Silvana Ortiz. Adelante, por favor, Amparo. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias por estos talleres muy informativos y excelente expositora por parte de la doctora. Bueno, yo soy Amparo Silvana Ortiz Rocha, me comunico desde el departamento de Santa Cruz y yo soy de profesión bioquímica. Yo lo que quería era comentar con la doctora un caso que me comentó un colega que es del país de Ecuador, que han tenido casos excepcionales de los especiales, en el que los pacientes clínicamente su aspecto se veían bien, solo por un ligero cansancio asisten con el médico a hacerse chequeo, pero en el caso de la hemoglobina le salía hemoglobina con 3 4 y el paciente se sentía muy bien, solo por un pequeño mareo asistió para hacerse estos controles, le han vuelto a tomar la muestra, me comentaba, vigilando que todo el procedimiento haya estado bien, han hecho pruebas adicionales para corroborar y efectivamente la hemoglobina le salía 2. Y yo quería, por parte de la experiencia de la doctora, si me pudiese comentar, ¿por qué se dan estos casos? El paciente debería de estar muy cansado, perdón, debería de incluso hasta desmayarse, pero estaba muy bien, él estaba excelente. Y generalmente eso sucede con las anemias crónicas, porque el organismo tiene la capacidad de adaptarse y el descenso lento crónico hace eso, ¿no? Pero probablemente llega un momento en que colapsa y probablemente él se ha sentido un poco más cansado o algo que ha sido lo que lo ha llevado a consultar. En general, como yo veo en pediatría, mi mayor experiencia es en niños. Y hemos visto niños con hemoglobina de 2 que están como si nada. Tengo algunos pacientes que son crónicos porque su fábrica no produce, que es la plasia pura de serie roja, que llegan a la consulta conmigo con hemoglobina de 4 y están jugando y brincando. Entonces, realmente el mecanismo de adaptación es muy, muy importante en las anemias crónicas, no en las agudas, ¿no? Porque si esa hemoglobina de 4 descendiera
de hoy para mañana o en una semana, con seguridad tendríamos más manifestaciones. Entonces, probablemente la anemia que tiene es más crónica de lo que parece y si vale la pena ahí hacer estudios, incluso la médula ósea, para ver qué es lo que está pasando. Porque no es habitual que una persona, y sobre todo adulta, tenga niveles de hemoglobina tan bajitos, ¿no? No es normal que nadie tenga en realidad niveles de hemoglobina tan bajitos y generalmente por la parte nutricional no nos da una anemia tan severa. Tal vez en algún caso excepcional sí, pero no es lo habitual. Generalmente cuando hay hemoglobinas tan bajitas y crónicas hay que buscar alguna enfermedad más grande. Pero el mecanismo compensatorio que tenemos es así, es verdad, así sucede. Pero en algún momento se paga factura, ¿no? Ese corazón trabaja más, crece más, el riñón sufre más, el mismo cuerpo tiene menos oxígeno, o sea, en algún momento que no sabemos cuándo, sí va a colapsar y sí va a mantener manifestaciones. Entonces, lo ideal es detectar antes que eso suceda. Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta y saludos también a la gente que se conecta con nosotros desde el departamento de Santa Cruz. Continuamos, por favor, con las últimas dos preguntas y estamos llegando al final de nuestro taller. Le transmito la pregunta de Viviana Illanes Galleguillos y nos dice, doctora, buenas noches. ¿Qué pasa en relación a la anemia en mujeres referente a las infecciones urinarias y los ovarios poliquísticos? Hablando de periodos abundantes de gran pérdida de sangre, doctora. ¿Qué nos puedes recomendar? Consulten a un hematólogo. En general, las metrorragias, y lo que les decía, las menstruaciones abundantes en niñas y mujeres, a veces lo normalizamos y no es normal. Un sangrado abundante sí vale la pena consultarlo. Sí existen desde causas locales como miomas, por ejemplo, el ovario poliquístico, que sí pueden producir gran sangrado, la endometriosis, que a veces es peor, más, menos conocido, menos hablado, que es causa de sangrado abundante, dolor. Entonces, sí es importante porque un sangrado menstrual abundante de cada ciclo durante años, con seguridad va a ser una persona con anemia y que a veces es difícil recuperarla porque ni bien está recuperando, ya viene el otro ciclo y estamos tratando y es como ir contra la corriente. Entonces, un sangrado menstrual abundante nunca va a ser normal. Sí, la primera recomendación siempre es ginecología, ¿no? Porque para descartar que no haya un mioma, que no haya endometriosis, que no haya una causa local que justifique un sangrado abundante y también ver los trastornos de coagulación, que a veces en las mujeres sí es bastante frecuente que haya algún trastorno, hay cierto tipo de enfermedades que nos caracteriza y que puede hacer que el sangrado sea más abundante. Entonces, sí vale la pena hacer los estudios y ver por qué está ese sangrado. Las infecciones urinarias probablemente van de la mano a alguna de estas causas, ¿no? Y se vuelve un ciclo que a veces no se puede salir. Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta y vamos con la última consulta de este taller, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Ruby Corimania. Adelante, por favor, Ruby, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta. Mi nombre es Rubí Lucero Jorimán Yayucra y escuchando desde Cochabamba. Y mi pregunta va más que nada a una pregunta anterior que se hizo donde mencionaba que para consumir lácteos, cafeína y todo eso hay que esperar más o menos alrededor de una hora y media, ¿no? Pero es en caso de personas mayores. ¿Cuál sería el tiempo mínimo que se tenga que esperar para el caso de los bebés? Que básicamente para ellos no es que les dan de lactar cada, por desayuno, almuerzo y cena, sino cada que el bebé lo requiere. ¿Cuál sería el tiempo mínimo para volver a darle de lactar una vez de haber dado cualquier suplemento de sulfato ferroso? Es por lo menos una hora. Por eso a veces es difícil en los bebés chiquitos que tienen lactancia libre demanda, que pueden lactar cada hora, cada 2 horas. Entonces, lo que generalmente les recomiendo es buscar el tiempo. Uno conoce a sus bebés y sabe cuándo duerme más, digamos, ¿no? Entonces, en ese tiempo tratar de darle el hierro para asegurarnos que por lo menos una hora no haya ingerido leche, ¿no? Si le damos menos, pues la cantidad de hierro absorbido no va a ser lo que nosotros queremos. En 30 minutos, 40 minutos probablemente se llega a absorber algo, pero por lo menos 40, una hora sí. Y buscar ese tiempo en el que el niño duerma más tiempo, cosa que sí pueda ser efectivo. Y si realmente no se puede,
pues tratar de buscar otro suplemento de hierro que no interfiera. Pero 1 hora creo que es factible, sobre todo buscando las horas de sueño prolongado. Es difícil, pero es lo que se recomienda. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Saludos a los que se conectan con nosotros también desde Cochabamba. Y bueno, doctora, de esta manera hemos llegado al final de nuestro taller. Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros el día de hoy en este taller tan importante que hemos llevado adelante referente a la anemia. Le agradezco muchísimo por su participación y por haber estado con nosotros conectada en este día tan importante para poder hablar sobre este tema. Quiero agradecer a las más de 2.400 personas que el día de hoy se han inscrito y han participado en nuestras diferentes plataformas y también nos han acompañado en nuestras redes sociales. Le voy a pedir, doctora, por favor, que nos brinde sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida con el compromiso de tenerla nuevamente en un siguiente taller de la Escuela de Género para continuar hablando sobre estos temas tan importantes referente a la salud. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y por haberse tomado el tiempo de escucharme. Y pues la recomendación general para los niños pequeños es hay que enseñarles a comer. Hay que tener paciencia, no rendirse, ¿no? Porque a veces no comen a la primera, no comen a la segunda y les aseguro que el niño no se va a rendir. Entonces, nosotros son los que no nos tenemos que rendir. Si tenemos que darle el mismo alimento 30 veces, hay que dárselos. Que no sea una pelea a la hora de la comida, porque tampoco queremos que sea pelea y tortura ni para la mamá ni para el niño, que sea lo más amigable posible, pero siempre poniendo límites y poniendo todos los alimentos que queremos que coma en su plato. Si no se lo come hoy, eventualmente se lo va a comer. No asistir a sus controles, iniciar el hierro cuando se tiene que iniciar, que a veces no depende tanto de la población, sino del personal médico muchas veces, pero uno sabiendo si ya puede ir a exigir que les den lo que les corresponde, sus chispitas, su hierro, y ya siendo conscientes que se lo tienen que dar de forma regular.